Anciana de 68 años quedó helada cuando la jueza le quitó la custodia de su nieta. Lo que sucedió después, nadie podía creerlo. Bienvenidos a Radionovelas H. Aquí encontrarás historias que te atraparán desde el primer segundo. Escribe en los comentarios de qué ciudad o país nos ves. Comenzamos. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se derrumba a tu alrededor sin que hayas hecho nada malo? ¿Alguna vez has visto cómo te arrebatan lo que más amas, mientras tú gritas, lloras, súplicas y nadie te escucha? Así fue el día en que doña Clara, una abuela de 68 años, perdió a su nieta. No por un accidente, no por una enfermedad, sino por una decisión judicial que dejó a todos helados. Una jueza, fría, decidida, implacable, se levantó de su asiento, miró directamente a doña Clara y pronunció esas palabras que marcarían su vida para siempre. Le será retirada la custodia de la menor, con efecto inmediato. El silencio en la sala fue tan profundo que podía escucharse el latido del corazón de doña Clara, rompiéndose en pedazos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué le quitaron a la niña que había criado como su propia hija? ¿Qué fue lo que la pequeña dijo cuando empezó a declarar que hizo que todo cambiara? La historia que estás a punto de conocer es más que un caso judicial. Es una historia de amor, de secretos, de dolor y de una verdad que estuvo oculta por años. Porque a veces, lo que creemos que es amor puede estar escondiendo algo más oscuro. Y lo que una niña calló durante tanto tiempo salió a la luz en el momento menos esperado. Clara Jiménez vivía en un pequeño pueblo de la sierra, rodeada de montañas, árboles y una comunidad que la conocía desde niña. Era una mujer sencilla, amable, conocida por todos como una abuela ejemplar. Después de la trágica muerte de su hija, Clara quedó al cuidado de su nieta, Daniela, quien entonces tenía solo 4 años. La madre de Daniela había muerto en un accidente automovilístico. El padre nunca estuvo presente. Desde entonces Clara se convirtió en todo para la niña. Era su refugio, su seguridad, su mundo. Durante 8 años, las dos compartieron una vida humilde, pero feliz. Desayunos juntos, cuentos antes de dormir, paseos al mercado del pueblo. Hasta que un día, sin previo aviso, un auto con placas del gobierno se estacionó frente a su casa. Y de él bajaron 2 personas, una trabajadora social y un agente judicial. Señora Clara Jiménez, tenemos una orden. Ese fue el momento en que todo comenzó a cambiar. Clara no entendía nada. La orden decía que Daniela debía presentarse ante un tribunal familiar. ¿El motivo? Una denuncia anónima, por posible maltrato. Clara estaba en shock. Ella jamás le había levantado la mano a la niña. Nunca. Ni una sola vez. Debe ser un error, dijo. Alguien está confundido. Pero la cita con la justicia no se podía postergar. Y lo que sucedió dentro de esa sala, nadie en el pueblo lo olvidaría jamás. Porque fue allí donde Daniela, la niña que siempre había estado callada, tímida, comenzó a hablar, y con sus palabras derrumbó un muro de silencio que nadie sabía que existía. La sala del tribunal estaba en completo silencio. Daniela, de tan solo 12 años, se sentó frente al micrófono. Sus manitas temblaban. Sus ojos, grandes y oscuros, miraban a la jueza con una mezcla de miedo y valor. La jueza le habló con tono suave, intentando no asustarla. Daniela, queremos escucharte. Cuéntanos cómo es tu vida con tu abuela. Clara, sentada al fondo, con las manos juntas como si rezara, la miraba con lágrimas en los ojos. Sabía que esa niña era todo para ella. Sabía que nunca le había hecho daño. Pero lo que Daniela diría a continuación
haría que el corazón de todos los presentes se estremeciera. Daniela, con voz frágil, como quien guarda un secreto por años. Mi abuela me cuida, me da comida, me arropa por las noches, pero a veces me encierra. Un murmullo sacudió la sala. La jueza levantó una ceja. La trabajadora social anotó algo con rapidez. ¿Qué quieres decir con que te encierra?, preguntó la jueza. Daniela respiró hondo, como si cada palabra le doliera. Cuando me porto mal, o cuando hago preguntas sobre mi mamá, me encierra en el cuarto de la bodega, me apaga la luz, me deja sin cenar. El rostro de doña Clara palideció, movió la cabeza, incrédula. Sus labios susurraban: No, no es verdad. La jueza la mandó a guardar silencio. Durante años, nadie supo lo que ocurría dentro de esa humilde casa. Daniela seguía hablando. Decía que su abuela no la dejaba tener amigas, que no le permitía salir sin su permiso, que la castigaba con silencio por días enteros. No me pega, aclaró Daniela, pero cuando se enoja, me mira como si quisiera que yo desaparezca. Y entonces llegó la pregunta más importante. ¿Tienes miedo de vivir con tu abuela? Daniela guardó silencio. Toda la sala contuvo el aliento. Y después de unos segundos, la niña asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Sí. ¿Era esa la verdad? ¿O era el dolor de una niña confundida? Una niña que había crecido entre silencios, pérdidas y tal vez heridas que no se ven. La jueza bajó la mirada. Tomó unos minutos. Consultó con los especialistas presentes y al final, con voz firme, dijo: se retira la custodia provisional a la señora Clara Jiménez, mientras se investiga el caso a fondo. La menor será reubicada de inmediato en un hogar temporal. Doña Clara se desmoronó en llanto. Gritó que todo era mentira, que la niña estaba manipulada, que ella la había criado con todo el amor del mundo. Pero ya era tarde. Dos oficiales se acercaron. Daniela bajó la vista. Ni siquiera miró a su abuela. Y así, como quien arranca una flor de su jardín sin previo aviso, se la llevaron. Esa noche, el pueblo entero hablaba del caso. ¿Quién decía la verdad? ¿La anciana que había dado su vida por su nieta? ¿O la niña que confesó vivir con miedo? La verdad aún no había salido por completo, porque lo que nadie sabía, ni siquiera la jueza, era que Daniela escondía algo más, un recuerdo, una sombra del pasado, algo que no había dicho en la sala, algo que cambiaría el rumbo de todo. La mañana siguiente fue silenciosa en casa de doña Clara. Las tazas de té seguían sobre la mesa. El desayuno que solían compartir quedó intacto. No se escuchaban los pasos de Daniela, ni su vocecita preguntando si podía ver caricaturas después de hacer la tarea. Solo el sonido del viento golpeando las ventanas y el eco de una casa vacía. Doña Clara no durmió, no comió, no entendía. ¿Cómo podía Daniela decir algo así? La crió con sus manos, le enseñó a leer, le curó la fiebre tantas veces, la abrazó en las noches de tormenta. ¿Eso no era suficiente para que una niña se sintiera amada? Mientras tanto, Daniela fue llevada a una casa de acogida. Allí, bajo el cuidado de una pareja temporal, comenzó a recibir visitas de una psicóloga del tribunal. Las primeras sesiones fueron confusas. La niña se cerraba. Decía poco. Repetía lo mismo que había dicho ante la jueza. Pero un día ocurrió algo inesperado. Durante una sesión, mientras dibujaba con crayones, Daniela dijo sin mirar a nadie: una vez, escuché gritar a mi mamá, y luego ya no la volví a ver. La psicóloga la miró,
conteniendo la respiración. ¿Cuándo fue eso, Daniela? ¿Cuántos años tenías? No sé, tal vez 5, pero algo no cuadraba. La madre de Daniela había muerto cuando la niña tenía 4, en un accidente de tránsito, o eso decía el acta oficial. Entonces, ¿qué era eso que había escuchado? ¿Qué gritos? ¿Fue un simple recuerdo mal acomodado? ¿O estaba saliendo a la luz algo más oscuro? Los días pasaron, y la psicóloga comenzó a notar patrones en las palabras de Daniela. La niña hablaba de la habitación sin ventanas, de el olor fuerte que hacía toser, y de la caja con candado donde no debía mirar nunca. Cada palabra era como una piedra lanzada a un estanque de dudas. La jueza ordenó una revisión más profunda del hogar de doña Clara, y entonces los investigadores encontraron algo que cambiaría el caso por completo. En la parte trasera de la casa, detrás de la bodega, había una puerta oculta bajo una alfombra de herramientas. Una trampilla. Debajo de ella, una especie de sótano cerrado con llave. Cuando lograron entrar, encontraron una habitación antigua, húmeda, con restos de objetos viejos, y un fuerte olor a productos químicos. Había libros de medicina, frascos vacíos y un diario personal, con la firma de la hija de Clara, la madre de Daniela. El diario hablaba de sufrimiento, de encierro, de miedo. Párrafos enteros relataban cómo su madre, doña Clara, controlaba cada aspecto de su vida. No me deja salir sin permiso. Dice que afuera está el mal. Quiero escapar, pero me encierra cuando hablo de irme. Y la última entrada, fechada solo una semana antes del supuesto accidente. Si algo me pasa, no fue un accidente. El acta de defunción decía accidente automovilístico. Pero nunca hubo pruebas. Nunca se encontró el auto, solo su cuerpo, cerca de un barranco, con señales confusas. Ahora todo estaba bajo revisión, y Daniela comenzaba a recordar cosas que su mente infantil había enterrado por años. Tal vez la historia no era la de una abuela amorosa y una niña confundida. Tal vez la verdad era más cruel, porque a veces los monstruos no viven en los bosques, viven en casas con cortinas de flores y tazas de té sobre la mesa. La investigación no tardó en volverse un huracán. Las autoridades, al descubrir la habitación oculta en la casa de Clara, decidieron tomar medidas drásticas. El caso ya no se trataba solo de una custodia. Se trataba de un posible abuso infantil. Durante días, los abogados de doña Clara lucharon para mantenerla en libertad, pero las pruebas contra ella crecían con cada nuevo descubrimiento. La psicóloga de Daniela comenzó a hablar sobre la posibilidad de que Clara no solo estuviera sobreprotegiendo a la niña, sino manipulándola emocionalmente. Pero lo que realmente sacudió a todos fue la siguiente revelación. Clara, la mujer que había dedicado su vida a cuidar de su hija y su nieta, había tenido un historial de comportamientos controladores con su hija, tal como lo había revelado su propio diario, y había un testigo clave que nadie esperaba. En medio de la investigación, apareció alguien que hasta entonces había permanecido en las sombras, el hermano de Clara, don Ernesto, quien vivía en una ciudad cercana. Él nunca estuvo cerca de la familia, pero ahora, a raíz de los informes, decidió intervenir. No pudo seguir callado más tiempo. Yo siempre supe que algo no estaba bien, comenzó diciendo, tembloroso, durante su declaración ante el tribunal. Mi hermana nunca fue una persona normal. Los ojos de la jueza se abrieron, y todos los presentes en la sala escucharon con atención. Cuando Clara y su hija vivían en la ciudad, yo solía ir a visitarlas, y siempre notaba que las cosas no eran como las demás familias. Nunca veía a su hija feliz. No veía la relación como la de una madre y su hija. Había algo oscuro,
algo que se escondía detrás de esas puertas cerradas. Don Ernesto miró al suelo antes de seguir. Me acuerdo que una vez, cuando mi sobrina tenía solo 5 años, me dijo algo extraño. Me preguntó, llorando, si podía vivir con nosotros. Me dijo que su madre no la dejaba ser feliz, pero cuando se lo pregunté a Clara, me respondió que las niñas no deben quejarse. El tribunal estaba en completo silencio. La imagen de doña Clara, la abuela que todos pensaban era inquebrantable, se desmoronaba poco a poco. Las piezas del rompecabezas encajaban, pero aún faltaban muchas respuestas. Daniela, durante una de las sesiones, recordó otro detalle que estremeció a todos. A veces mi abuela me hablaba de mi mamá como si no estuviera muerta, como si estuviera escondida, esperando que nadie la encontrara. Esto llevó a los investigadores a profundizar más en la vida de la madre de Daniela. ¿Había algo más detrás de su accidente? Tras nuevas entrevistas y un análisis forense, los investigadores encontraron pruebas de que la madre de Daniela no solo había tenido una relación conflictiva con Clara, sino que, en sus últimos días, había intentado escapar. En su último intento por huir de su propia madre, la joven había dejado una carta que había sido escondida en un cajón de la vieja casa de doña Clara. La carta decía: «Si algo me pasa, fue ella. Quiero salir de aquí y temo por mi hija. Nadie me cree, pero ella me controla. No me deja vivir y sé que algo terrible va a pasar». La carta fue la última prueba que se necesitaba para esclarecer la verdad. Doña Clara había estado controlando a su hija y después a su nieta. Tal vez, sin darse cuenta, había replicado el mismo patrón de abuso emocional. Tal vez ella también había sido una víctima en su juventud, pero eso no excusaba lo que hizo. La jueza, tras revisar todos los informes, las pruebas y las declaraciones, emitió su veredicto final. Se retira a doña Clara de la custodia de Daniela. La menor será llevada a un hogar seguro y estable, donde pueda empezar una nueva vida, alejada de los traumas del pasado. Pero lo más impactante de todo fue lo que vino después. La jueza no solo ordenó la reubicación de Daniela, sino que también autorizó una investigación más profunda sobre la muerte de la madre de la niña. El caso de Clara se estaba abriendo a nuevas posibilidades. En el pueblo, la historia de doña Clara dejó a todos sin palabras. Los que la conocían nunca imaginaron que su vida oculta había sido tan oscura. A veces, el amor no es suficiente para protegernos. A veces, las personas que más amamos son las que nos mantienen cautivos en un lugar que creemos seguro, pero que en realidad es una cárcel de la que no podemos escapar. La historia de Daniela no fue solo la de una niña perdida, sino la de una vida entera marcada por el miedo y el control. Hoy, Daniela vive en un lugar lleno de amor y seguridad, donde puede reír, hacer amigos y crecer sin miedos. Y aunque el daño ya está hecho, hay una luz al final del túnel. A veces, las historias más dolorosas pueden ser las que nos enseñan que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y así llegamos al final de este episodio en Radionovelas H. Si te gustó esta estupenda historia, no olvides suscribirte, activar la campanita, para que YouTube te avise cada vez que subamos una nueva historia, y compartir este video con tus amigos para que más personas disfruten de estas radionovelas. Nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas. Hasta entonces.